Estar preparado hace toda la diferencia de evitarte sufrimiento y problemas. También la venida de Cristo, Dios quiere que nosotros estemos preparados, porque el Señor va a regresar. Él es fiel a sus promesas, Él resucitó, Él cumplió todo lo que prometió y Él dijo que va a regresar. Y vamos a hablar acerca de la necesidad de preparar nuestro corazón para la venida de Cristo. Espero que cada uno de ustedes esté bien en medio de las luchas de la vida. La vida es difícil, la vida tiene retos. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Hemos confiado en un Dios que es fiel, que es bueno en medio de las dificultades que el pecado trae a esta vida. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante porque hoy tenemos la Cena del Señor. La Cena del Señor es un recordatorio que tenemos periódicamente de la vida de Cristo, que fue entregada por nuestros pecados en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero Pascual. Los judíos celebraban en la Pascua que Dios liberó a su pueblo de ser esclavos 400 años y que Dios se manifestó con poder y los liberó y los rescató. Y Cristo vino a dar un nuevo significado a la Pascua, basado en su cuerpo que sería entregado por nosotros, en su sangre que sería derramada. Y uno de los significados más importantes de la Cena del Señor, dice la Escritura, que anunciamos la muerte del Señor por nuestros pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él, ¿qué? Hasta que Él venga. Entonces vamos a hablar, porque de este tema importante vamos a comenzar a explorarlo, porque es un tema precisamente donde nos quedamos en la carta a los tesalonicenses, la primera carta que aún no terminamos y hemos avanzado, hemos predicado como 27, me parece, mensajes en primera de Tesalonicenses, avanzando, viendo verso por verso, y vamos a hablar acerca de la necesidad de preparar nuestro corazón para la venida de Cristo. En Hechos capítulo 1, Jesús ascendió al cielo después de estar con sus discípulos. Hizo lo que jamás nadie hizo, devolvió la vista a los ciegos, trajo libertad a gente cautiva por Satanás, trajo libertad espiritual, trajo paz a los corazones de los hombres, hizo milagros que nadie jamás ha hecho en esta vida. Inclusive el historiador Flavio Josefo, un historiador no cristiano, en el primer siglo escribe que Jesucristo era un hacedor de maravillas y que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y que aquellos que le amaban dijeron haberle visto vivo nuevamente. Y esto lo dice un historiador secular. Jesús fue un hacedor de milagros y de maravillas. Y después de estar con los discípulos 40 días después de su resurrección, esto no es un mito, no es un cuento que alguien se sacó de la manga y dijo: ay, dijeron que resucitó, pero en realidad se quedó en la tumba. En realidad echaron su cuerpo a los perros y surgió el cristianismo con gente que creyó, que alucinó, que lo vio. No, dice 1 Corintios 15, tan solo a 20 años de la resurrección, con muchos testigos vivos, el apóstol Pablo, escribiendo, alguien que ni creía en Jesús ni en la resurrección, tuvo un encuentro con Cristo que transformó su vida. Y de ser una persona que dudaba de la resurrección, se convirtió en un predicador de Cristo. Y Pablo dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, de los cuales muchos vivían aún, que podrían dar testimonio de haber visto a Jesús vivo. Y la muerte de Jesús es un hecho atestiguado históricamente, aún por historiadores no cristianos del primer siglo. En Hechos dice la Escritura que de alguna manera Jesús, en ese cuerpo glorificado, les dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia desde entonces por 2000 años ha avanzado, y de ser un grupo de 120 personas, ahora hay 2.5 billones de personas en el mundo que se identifican con Cristo o con el cristianismo. Y Jesús nos dijo que recibiríamos poder. Y Jesús, cuando dijo esto, por eso es que esto es la misión tuya, iglesia, y mía. La iglesia no solo es un lugar al que tú vienes los domingos para ser motivado o para escuchar la palabra de Dios, sino que la iglesia eres tú. Y Dios nos pide a nosotros que tengamos una vida activa de compartir con otros quién es Jesús y la diferencia que Él hace en nuestras vidas. Así que la responsabilidad del evangelismo, la responsabilidad de que la iglesia avance en su misión,
de traer vidas a los pies de Cristo, de dar libertad, de dar paz, de proclamar que hay esperanza, que hay vida eterna, es una responsabilidad tuya, querido hermano, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Dios nos ha encomendado eso, no solo la organización, no solo la iglesia local. Por eso es que este año es un año que con la ayuda de Dios vamos a crecer, vamos a alcanzar personas con el amor de Jesús. No es a la fuerza las cosas, son voluntarias, porque Dios nos ha amado y por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, en Hechos 1 al 11, Jesús ascendió al cielo después de haber encomendado que fueran a todas las naciones, y cuando pasó eso, Jesús ascendió al cielo, se manifestaron unos ángeles de Dios. Los discípulos fue la última vez que vieron a Jesús terrenalmente en la tierra, y cuando eso pasó, bajaron unos ángeles y dijeron: ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Como diciendo: hey, ustedes vieron el poder de Jesús, lo vieron devolver la vista a los ciegos, que era imposible que volvieran a ver, lo vieron a sordomudos hablar, a cojos que tenían años de estar tullidos, de no poder caminar, levantarse. Vieron su amor, su autoridad, su poder. Jacobo, Pedro y Juan vieron la transfiguración, que Elías y Moisés dieron testimonio de Jesús. Vieron milagros asombrosos. Vieron que Él estuvo muerto en la cruz, que ustedes echaron para atrás, algunos de ustedes, y lo vieron otra vez vivo. Ahora, ¿qué hacen aquí? Es tiempo que vayan y compartan con otros este mensaje de salvación. ¿Qué hacen aquí viendo al cielo? Dice: este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, ¿qué dice? Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y varios versículos bíblicos hablan de que Jesús vendrá en las nubes del cielo, obviamente en un lugar físico, quizá en Jerusalén cuando el Señor vuelva, pero de alguna manera Dios va a enviar a sus ángeles, dice la Biblia, a recoger a su pueblo escogido de todos los rincones del mundo. En 1 Corintios 11:26, en la cena del Señor, que vamos a celebrar en un momento, decía: así todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. La vida cristiana no solamente son consejos bonitos para que te vaya bien. Las iglesias más crecientes en Estados Unidos y en el mundo tienden a ser iglesias que enfatizan mucho la prosperidad y buenos consejos. Obviamente todos queremos que nos vaya bien. Obviamente que la Biblia está llena de consejos para tener relaciones saludables, exitosas en nuestras vidas. La gente tiene búsqueda de soluciones. Dices que estoy como la gente que llegaba a Jesús. La gente que venía a Jesús no venía a Jesús porque quería que el reino de Dios llegara. No venía a Jesús porque creía que Él era el Mesías, el Salvador, sino porque tenían una necesidad. Y mucha gente viene a la iglesia, quizá tú también has venido con una necesidad en tu alma, y definitivamente Dios puede saciar tu necesidad, pero es importante que reflexionemos periódicamente y entendamos que todo se trata de Dios, que sin Él no estaríamos aquí, que no solamente lo buscamos para que Él nos saque del problema en el que ahora estamos o nos abra puertas y nos bendiga, sino que lo buscamos porque estamos agradecidos, sabiendo que sin Él ni siquiera existiríamos, ni siquiera respiraríamos, ni siquiera latería nuestro corazón. Y Él nos amó tanto que a pesar de que hemos sido rebeldes, de que hemos sido pecadores, de que hemos sido egoístas, envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Y la realidad es que muchos quieren esa bendición de Dios, pero no están dispuestos a servirle a Dios, a someterse a Dios, a buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios no solo por la necesidad que tenemos, sino porque entendemos quién es Él y que la eternidad se trata de Él, porque Él es el que da vida a todos y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Mateo 24:42 Jesús dijo: estén alertas porque no saben en qué día viene su Señor. Jesús quiere que tú y yo como sus hijos no solamente vengamos a la iglesia para escuchar un mensaje, escuchar buenos consejos, sino que vengamos porque entendemos de que Él es Señor de nuestras vidas, que en Él estamos completos y que Él quiere que vivamos una vida enfocada en la eternidad, no solo en esta tierra. Y la Biblia nos dice que ¿qué tenemos que estar? ¿Qué dice Jesús? Tenemos que estar ¿qué? Alertas. Tenemos que estar al pendiente de la venida del Señor Jesús, que Él va a regresar. Y a veces a muchos en la iglesia puede olvidárseles eso, de que el Señor va a regresar por nosotros.
y solamente vivimos ajetreados en el diario vivir con sueños y metas. No está malo tener sueños y metas. El cristiano está en esa tensión entre el ya, pero el todavía no. El reino de Dios ha llegado, pero todavía no en su plenitud. Pertenezco al cielo, los ojos puestos en Jesús, pero vivo en la tierra y tengo que pagar mi renta. Tengo el anhelo de tener una casa para que cuando esté viejito tenga un lugar que es mío y no un lugar que me echen a la calle. Tengo que trabajar y ganar dinero para sustentar a mi familia, pero yo sé que la vida no se trata solo del dinero, sino que la vida se trata de Dios, porque la hizo. Se trata de las relaciones con la gente que amo, se trata de cumplir el propósito de Dios para mi vida, y estamos en esa tensión como hijos de Dios. Pero a veces nos metemos tanto en el mundo, porque vivimos en el mundo, que nos olvidamos también que hay una eternidad, que llega un punto que vamos a morir y Dios dice: hasta aquí llegaste. Y todo lo que nos esforzamos, alguien me decía esta semana, un hermano en Cristo, de qué triste la gente que ha perdido sus casas en California y en otros lugares, que de repente hay desastres naturales y hay alguien que se esfuerza por 20, 30 años en comprar su casa, al fin la tiene y de repente viene un desastre terrible y pierden todo lo que se esforzaron toda su vida. Eso no significa que no te esfuerces, significa que al esforzarnos para proveer y ser personas responsables, no sea nuestro mundo esta tierra, sino que no perdamos de vista que pertenecemos a Dios y que este mundo estamos como peregrinos y extranjeros, que un día nos vamos y nada nos vamos a llevar más que lo que hayas hecho para Dios en la eternidad. Amén, iglesia. Solamente lo que hacemos para Dios es lo que va a permanecer. Debemos estar alertas. Y puedo pensar como un examen. ¿Qué diferencia hace estar preparado o no preparado para un examen? ¿Qué diferencia hace? ¿Recuerda la escuela? Tenía un hermano en Cristo que es líder de uno de nuestros grupos de vida, que está en Portland, Oregon. Él decía que estuvo en la cárcel, cayó en la cárcel, estuvo 5 años en la cárcel. El Señor tuvo misericordia de él, lo salvó, y ahora es una persona que lleva la esperanza de Cristo a las cárceles. Es parte de nuestra iglesia. Hermano Francisco, te mandamos un abrazo. Y el hermano me dice que cuando estaba tomando el seminario bíblico que estaba enseñando en Portland, me decía: ay, pastor, dice, qué difícil, yo no estoy acostumbrado a la escuela. Dice, fíjese que soñé, con decirle que una ocasión soñé en la cárcel, cuando estaba cumpliendo mi sentencia, soñé que iba a tener un examen y yo estaba aterrorizado, una pesadilla. No estoy preparado para el examen, no. Y de repente me desperté y me di cuenta que estaba en mi celda y dije: ay, gracias a Dios estoy en la cárcel. Pero hay gente que tiene mucho miedo a los exámenes. Y la verdad es de que, ¿alguna vez usted tuvo una pesadilla por un examen que sentía que llegaba y que no sabía nada o no? A mí me pasó una vez que soñé eso. ¿Sí? ¿También? Ok. Pero los exámenes, ¿qué diferencia hace? Que cuando estás preparado, puedes responderlo bien y pasar el examen. ¿O qué tal cuando se va la luz? Yo soy de una generación que no había celulares en mi época. De veras, pastor, van a decir los jóvenes, no había celulares. Hoy nada más prendes el foquito y ya tienes la luz, ¿no? Todo el mundo usa el celular. Sí, eso sí te queda batería, ¿no? Pero la realidad es de que antes no era así. Antes todos teníamos en nuestra caja un cajoncito que abrías cuando se iba la luz y estaban las velitas blancas, ¿verdad? Y agarrabas los cerillos y prendías la velita y la ponías en lugares y la velita así se veía todo raro, pero ahí estaban todos en la oscura y por fin la familia se juntaba porque no había televisión, ¿no? Y todos platicando. Bueno, ¿qué diferencia hacía cuando se iba la luz tener velas, ¿no? Y luego llegaba la luz, ¡ay, ya llegó la luz! No, y apagar la vela. Era tener velas listas. O por ejemplo, ¿alguna vez te has quedado que tu carro no prende y estás lejos de tu casa y dices: híjole, se me quedó mi carro a medio camino? ¿Y qué pasa? No tienes cables para pasar corriente. Y es dificilísimo porque, oiga, disculpa, do you have cables? ¿Tiene cables? Y buscar a ver quién te ayude. Me acuerdo que compré una maquinita una ocasión en Costco, que la cargas y solamente le pones y le aprietas el botón y ya prende el carro. Padrísimo. Si sabe a qué me refiero, una maquinita que no tienes que estar parando a una persona, molestando a alguien que te pase cables. Pero la verdad es que traerla en el carro, esa maquinita nos ayudó algunas veces y fue una bendición estar preparado. Pero cuando no te falla el carro dices: pues ¿para qué lo necesito? No pasa nada. Y ya que pasa dices: híjoles, ¿cómo no estoy preparado? ¿No? Estar preparado hace toda la diferencia de evitarte sufrimiento y problemas.
¿Estamos, iglesia? También la venida de Cristo, Dios quiere que nosotros estemos preparados. Y si no estamos preparados, va a ser terrible no estar preparados, porque el Señor va a regresar. Él es fiel a sus promesas, Él resucitó, Él cumplió todo lo que prometió y Él dijo que va a regresar. Puedo pensar también en un aparato, allá hay uno atrás, desfibrilador se llama en español, me parece. Defibrillator se llama en inglés, y es un aparato que gente que tiene una cardiac arrest, le llama, que se detiene su corazón, puede mandar, te dicen cómo usarlo y puede mandar un shock eléctrico, como dar resucitación a una persona, y puede hacer toda la diferencia entre la vida y la muerte. Creo que alrededor de 2,000 personas solo en Estados Unidos, sus vidas son salvadas por un aparato de estos. Hay uno ahí atrás, si hay una emergencia ya saben que aquí hay en la iglesia uno. Entonces este aparato puede salvar vidas. Ahora, eso es la diferencia de estar preparado y no estar preparado. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y hoy quiero que veamos en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, ¿qué sucederá cuando Cristo vuelva? En esta carta, Pablo 6 meses antes había llevado la palabra de Dios a esta iglesia que estaba compuesta. Llegó a la sinagoga y en la sinagoga algunos creyeron en Jesús, en los judíos. Vieron con las escrituras que Cristo era el Salvador prometido por las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Y algunos de ellos se pusieron muy duros en sus conflictos doctrinales. Yo lo he experimentado porque soy un pastor que Dios me ha puesto en el corazón el aclarar dudas que traen dolor a la gente, polémicas teológicas entre religiones, iglesias, y me he metido a agarrar las avispas, ¿no? Porque cuando agarras un panal de avispas te pican. Y obviamente no es mi intención ofender a nadie, siempre trato de ser lo más respetuoso posible cuando hago mis videos, pero lo hago no porque quiero andar envuelto en pleitos y en problemas, sino porque quiero clarificar a las personas para que no caigan en la mentira que lastima las vidas de la gente. Y muchas veces explico un versículo a la luz de su contexto, a la luz de el idioma original griego, a la luz de lo que la Biblia dice en todas sus partes. Pero es impresionante cómo la gente se cuelga algún versículo por allí que no explican en su contexto y siguen en su terquedad y en su terquedad. Y así le pasaba a Pablo, el apóstol Pablo, con los judíos incrédulos en Jesús. Armaron un escándalo a Pablo al grado que tuvo que huir de Tesalónica. Fue a través de mucho sufrimiento y Dios alcanzó la vida de algunos de sus judíos, pero también de griegos de esa época, personas no judías, que dice la Biblia que el Señor los rescató de los ídolos, de adorar a dioses del paganismo grecorromano, y se volvieron a Cristo para servir al único Dios verdadero. Y algunos de ellos todos fueron instruidos que Cristo va a regresar, pero de pronto algunos de ellos en la congregación creciente fallecieron de alguna enfermedad o ya estaban en cama a punto de morir y murieron. Entonces estaban preocupados porque decían, ¿qué pasó con la hermana Estefanía, con el hermano Apolos que ya falleció? Ya no se quedó para la venida de Cristo, se va a perder. ¿Qué va a pasar con él? Porque Cristo no ha llegado y ya murió. Y Pablo les escribe, como vimos en el último mensaje de Tesalonicenses, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren. ¿Qué no quiere Dios que ignoremos sobre la vida después de la muerte y su venida? ¿Qué no quiere Dios? Que ignoremos sobre la venida de Cristo y sobre la muerte. No quiere Dios que ignores acerca de los que mueren, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. El que muere en Cristo muere con una esperanza viva, una esperanza de saber que hemos creído en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús cumplió sus promesas y Él es la vida, y el que está en Él tendrá vida eterna. Y dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él, ¿a quiénes? A los que murieron en Jesús. O sea, están hablando de la venida de Cristo. Entonces dicen, cuando Cristo vuelva, el hermano Apolos, la hermana Estefanía, el hermano Eustaquio que murió, van a venir en esa venida con el Señor y vamos a estar con ellos y los vamos a volver a ver. Y dice el verso 15, por lo cual les decimos esto,
por la palabra del Señor. Este pasaje puede referirse a una revelación profética que Pablo está diciendo de algo que le fue revelado, o puede referirse a algo que Jesucristo mismo dijo en su ministerio terrenal que fue transmitido. Dice, por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, o por lo que Jesús ha dicho o revelado, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Ahora, la iglesia a través de los siglos siempre tiene que vivir con una expectativa que Cristo va a volver. La Biblia es bien clara que nadie sabe el día ni la hora, pero a Dios le plació, dice segunda de Pedro, que algunos se burlan y dicen, a ver, ¿dónde está la venida de Jesús? Porque ya murieron una generación y nada ha pasado y andan diciendo que Cristo va a volver. En nuestra mente secular humana, nuestra mente sin fe, podemos cuestionar la fe, podemos cuestionar lo que vemos en la Biblia y decir, oye, pues que es una mentira el cristianismo, porque desde el primer siglo están diciendo que Cristo va a volver y han pasado 2000 años. El apóstol Pedro específicamente responde esa pregunta en segunda de Pedro, diciendo que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y menciona que que Dios está fuera del tiempo, porque Él es el creador del tiempo, del espacio y de la vida. Y dice de que para Dios 1000 años son como el día de ayer que pasó, porque Dios es eterno. Dios no está sujeto al tiempo. Pues para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como el día de ayer que pasó. Para Dios no está sujeto al tiempo. Pero dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su soberana voluntad, ha establecido un día. Cristo mismo dijo que el día solo en el que el Padre ha determinado y que ni los ángeles del cielo saben cuándo será. Pero lo que sí sabemos es que es la voluntad de Dios que tú y yo estemos expectantes y no perdamos de vista que la fe cristiana es una fe que espera, ¿qué cosa? La venida de Cristo. Y dice que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos ¿a quiénes? A los que murieron. O sea, ellos son los primeros en estar con el Señor. Esto me recuerda lo que dice Mateo 24:31. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos, a su pueblo, de los 4 vientos. ¿Cuáles son los 4 vientos? ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales de la tierra? Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Lo que está diciendo es que reunirá a su pueblo a través de sus ángeles. Cuando habla de una trompeta, en el tiempo en que Jesús dijo esto, cuando había un evento magnífico del Imperio Romano, por ejemplo, ascendía al trono un emperador, o que se iba a ir a la guerra, o que se iba a dar una noticia imperial muy importante, se tocaban las trompetas y resonaban a kilómetros de distancia, se escuchaban varias trompetas de este tremendo anuncio. Lo que Cristo quiere decir cuando dice que se tocará la trompeta o la trompeta, es que habrá un momento donde Dios anuncia y dice, ha llegado el día del juicio de Dios, ha llegado el día de la venida de Dios, esténse atentos, ha llegado el fin. Dices, que enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de toda la tierra, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Lo que está diciendo Mateo 24:31 es precisamente lo que dice Pablo. Dice, nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo descenderá, ¿de dónde? Del cielo. ¿Y qué decía Hechos capítulo 1? Varones, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha subido también va a regresar. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo, es la consistencia bíblica de qué sucederá en ese día. Con voz de mando, o sea, llegará con su autoridad como rey, creador de la vida, que todo está sujeto a él. Con voz de arcángel, esto no significa que Jesús es un arcángel, el arcángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová, porque arcángel significa en el griego el que gobierna sobre los ángeles. Entonces vendrá como el jefe de las legiones de sus ángeles, de sus miles de ángeles, y con la trompeta de Dios, o sea, con el anuncio de Dios de un evento mundial
del fin de la historia, con la trompeta de Dios. ¿Y qué dice? Los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora, cuando una sola persona ve este versículo, pareciera, y lo expliqué hace unos meses en ese mensaje final que di de Tesalonicenses, pareciera que los muertos están durmiendo y que solamente aquí se van a resucitar. Pero aclaramos que habla de una transformación de sus cuerpos en un cuerpo glorificado, porque varios pasajes bíblicos nos indican eso. Por ejemplo, en Filipenses 1:21 dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. Y dice, no sé qué escoger, si quedarme en la tierra por el beneficio de ustedes, dice el apóstol Pablo, o morir e ir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está diciendo inequívocamente que al morir él iba a ir ¿con quién? Con Cristo. En 2 Corintios 5 dice que cuando estamos en este cuerpo, con las aflicciones, al momento de dejar este cuerpo y morir, dice, estamos ausentes del cuerpo, porque nuestro cuerpo se queda solamente como un conjunto de células, de átomos, de carbono, de un cuerpo sin vida, inerte. Dice, estamos ausentes del cuerpo, dice Pablo, pero presentes o en la presencia de el Señor. Ahora, cuando en Mateo 17 hubo la transfiguración y se manifestaron con Jesús, estaba Pedro, Jacobo y Juan, Moisés y Elías, que era algo que Dios planeó para que Moisés, el representante de la Torá, de la ley, y Elías, el representante de los profetas, la ley y los profetas daban testimonio de la identidad de Jesús, como en el Antiguo Testamento. Si tú lees los 5 primeros libros de la Biblia, hay testimonio de la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás, del diablo, y dice que de la simiente de Abraham serán bendecidas las naciones de la tierra, y dice que así como Dios levantó a Moisés, levantará a una persona que será el portavoz de Dios y que será como Dios mismo, y que Dios le pedirá cuentas a aquel que no escuche a ese su profeta o a esa persona que va a ser un ser humano, que es Jesús, que es Dios y hombre, que va a hablar el mensaje de parte de Dios. Entonces la Torá, la ley, daba testimonio de la venida de Jesús, y los profetas, Isaías 53, 700 años antes de Cristo, narra la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección 700 años antes de Jesús nacer. No hay religión en el mundo, ni el Islam, ni el hinduismo, ni el budismo, que tenga lo que el cristianismo tiene en cuanto al testimonio de profecías escritas cientos de años antes acerca de Jesús. Entonces, en la transfiguración se manifiestan Elías y Moisés, la ley y los profetas, para dar testimonio de Jesús. Y Elías y Moisés no se levantaron de un sueño así de, venimos de estar dormidos, sino que estaban vivos a pesar de que tenían mucho tiempo. Bueno, Elías fue ascendido al cielo sin ver muerte y Moisés había muerto, pero vinieron como estando vivos. También Jesús dijo que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En la parábola de Lázaro, en Lucas 16, vemos que el rico es llevado al seno o al lugar donde se encuentra el padre de la fe, Abraham, y Abraham está muerto o está vivo. Está vivo. El ladrón en la cruz, al ser crucificado con Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿De cierto te digo que en el día de la resurrección estarás conmigo? No, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces dice que seremos arrebatados con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por eso, dice, termina esta sección el apóstol Pablo en el versículo 18, y dice, por eso confórtense unos a otros con estas palabras. Confortar significa que nos animemos en medio de los diferentes áreas de nuestra vida que son agobiadas. La tristeza de perder seres queridos, que es un golpe tan duro, tan difícil en nuestras vidas. Y la Biblia dice que nos confortemos porque sabemos que ellos están con el Señor, que no se han perdido, que han creído en aquel que es la resurrección y la vida, y que en Él tienen vida.
y que no nos preocupemos de que el Señor no ha llegado si ellos ya han fallecido, porque quienes estemos vivos cuando Cristo venga seremos transformados, y quienes han muerto están con el Señor, pero vendrán resucitados con un cuerpo glorificado el día en que Cristo venga por su pueblo. Amén. 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardamos en abrir y cerrar los ojos? ¿Cuánto? Parpadeamos no sé cuántas veces en el día, lubricando nuestros ojos. ¿Qué es? Centésimas de segundo, no sé, en lo que abre y se cierra un ojo, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, qué interesante, otra vez se habla de la trompeta, ¿verdad? La trompeta, sin trompeta significaba el momento del anuncio cataclísmico, soberano del Dios Todopoderoso, donde dice: hasta aquí llega la historia de la humanidad. Fin. Es el fin. Entonces dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, y esa es la clave, incorruptibles. Nosotros somos corruptibles. Si no, quítate los calcetines y huélete los pies. Si no, levanta tu brazo y dale un abrazo, o si no, dale unas palabras de aliento a tu hermano que está al lado. Somos corruptibles, nos huele la boca, nos huelen los pies, nos huele abajo del brazo. ¿Por qué? Porque somos corruptibles, estamos llenos de bacterias, de mortalidad, de enfermedades. Y dice que nuestro cuerpo será resucitado, ¿cómo? Incorruptible. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. O sea, nosotros nos vamos a poner igualitos a ellos. Ellos murieron y están con el Señor en un estado intermedio de gozo, pero vendrán con el Señor y les será dado un cuerpo glorificado como el que tuvo Cristo, que de repente apareció en medio de los discípulos, quizá atravesó las paredes, el Señor pudo comer pescado con ellos, y tenía un cuerpo glorificado y ascendió al cielo. Nosotros tendremos un cuerpo incorruptible. Dios les cambiará, les dará un cuerpo resucitado y glorificado a ellos, y nosotros con este cuerpo apestoso y feo y panzón y como estamos, Dios lo transformará en un cuerpo que, ¿cuántos anhelan ese día? No más cremas, no más óleo foley y no sé cuántos ¿sí? No más cremas, no más contra las arrugas, no más untarse cremas para la celulitis ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo será perfecto, incorruptible. Seremos transformados. Dice: ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es lo que Pablo está diciendo en los tesalonicenses, que el Señor mismo vendrá con ellos, con los que tendrán un cuerpo glorificado, resucitado, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. ¿Cómo sucederá esto? Y la mente vuela, ¿no? Pero ¿cómo? Si el Señor desciende, por ejemplo, en Jerusalén, donde fue crucificado y resucitado. Pero acuérdate que son millares y millones de ángeles. ¿Te acuerdas que en las películas de la Guerra de las Galaxias o Star Trek había teletransportación, ¿no? Que apretabas un botón, te metías en un tubo y dices: sí, pastor, a mí mi esposa me mandó por un tubo. No, eso es otra cosa. Que te metías en un tubito, pum, apretabas y de repente aparecías en otro lugar y te materializabas, ¿verdad? Yo creo que Dios sí conoce esa tecnología. De alguna manera Dios nos va a juntar mandando a sus seres poderosos, sus ángeles, y ¡paz! Y vamos a estar para admirar al Señor en algún lugar. En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo continúa el tema, porque algunos habían dicho que Cristo ya había venido por una carta que enviaron a nombre de Pablo. Y Pablo les dice: Dios que es justo. ¿Qué significa que Dios es justo? Que Dios no va a tolerar la injusticia. ¿Cuántos de ustedes han sufrido injusticias? Levante la mano si han sufrido injusticias en esta vida. Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han cometido injusticias? No levante la mano. Sí, la verdad es que necesitamos que Dios, ¿verdad? A veces alguien nos hace algo malo y me la va a pagar y no nos acordamos la que nosotros hicimos. Cuando se trata de otros, que la paguen, pero cuando se trata de nosotros, ya ni me acordaba, ¿no? La verdad es que Dios, que es justo, pagará con sufrimiento, con justicia, a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, ¿qué dice? Les dará descanso. ¿Cuándo?
Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste otra vez, consistente lo que la Biblia dice, se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Nada más que a veces nos imaginamos a Cupido, ¿no? Al bebito así, al bebito con sus pompitas infladas y sus alitas atrás y tirando los angelitos, ¿no? O nos imaginamos a los ángeles con su vestidura blanca y sus alas. De hecho, la Biblia no dice que los ángeles tienen alas, la Biblia dice que sí, los ángeles se pueden materializar y presentar como el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, que parece ser Dios mismo, porque ven a Dios cara a cara y dicen: ha vivido mi alma. El ángel significa mensajero, alguien que Dios envía con un mensaje. Y dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de los que lo aman, y los defiende. Son seres espirituales de Dios. Ahora, la palabra serafín, en el libro de Isaías sí habla de aquellos que se cubrían con sus alas, pero no está hablando de ángeles, habla de serafines, de querubines. La palabra seraf en hebreo significa ardiente, en fuego. Entonces dice que vendrá con sus ángeles desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. El fuego purifica, el fuego arrasa, el fuego destruye. Dice la Biblia que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Tú crees que, iglesia, qué tal está el sol últimamente? Aquellos que van a Phoenix, Arizona, a México, en algunos lugares, parece que te abrieron el horno de hornear el pan y te dicen: asómate a sacar el pan. Sales afuera de tu casa, ay Dios mío, cierras la puerta. Así está muchos lugares en el mundo, con un calentamiento que solo va a ir peor y peor y peor. Hemos llegado a un punto de no retorno. El mundo está horrible en el calentamiento global. Creo que el océano estaba a 90 y tantos grados en Florida. Casi al rato va a estar hirviendo, haciéndose sopa. No, pues ya está el pescado listo, ¿no? ¿Quieres sopa de pescado? Vas hacia la playa. Pero la verdad que es terrible lo que está pasando. Y dice, el sol, ¿quién hizo el sol, hermanos? ¿Quién diseñó el universo y las galaxias? Dios. Imagínate la fuerza y el poder del sol. Y dice que Dios, Jesús, regresará del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Y aquí está la gente: ay Dios, pues tú crees en tu Dios y tu religión. Ay, vea que te saquen el dinero en la iglesia. Gente que piensa así, ¿no? Por falsas iglesias o por falsas. Ay, tú perdiendo el tiempo con tu religiosidad. Va a llegar el día en que todo ojo le verá, y dice la Biblia que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor, para gloria del Dios Padre. Así que o confiesas a Cristo, amén, dele un aplauso al Señor, sí. Podemos confesar a Cristo como Salvador y Señor en vida, o algún día como nuestro juez y sigue siendo el Señor que tiene el juicio en sus manos. Y dice Pablo que Cristo vendrá y dará sufrimiento ¿a quiénes? A quienes los hacen sufrir, porque el que hace maldad va a dar cuentas a Dios por la maldad que hizo. Y dice, pues la Biblia habla del lugar que es el crujir de dientes, ¿verdad? Del miedo, del temor. Dice: para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Esa es la venida del Señor es algo que debe ser esperado por los cristianos, que tenemos que prepararnos, estar alertas. Pero para los que no conocen al Señor va a ser un día terrible. Y por eso, iglesia, les decimos que compartamos las buenas noticias de salvación con nuestra familia, nuestros amigos. Compartamos de Jesús, porque esto está escrito en su palabra. No me lo estoy sacando de la manga, no estamos inventando, no estamos contando algo para darle miedo a la gente. La Biblia no se trata de dar miedo, se trata de un amor tan grande que Dios tuvo, que vino en Jesús para dar su vida en la cruz, porque tanto te ama Dios y porque tus pecados te separaron de Dios de tal manera, y que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia nos habla de esta realidad. La iglesia no solamente es 3 consejos para que te vaya bien, 4 acciones para sanar tu matrimonio. Está muy bien todo eso. Yo mismo he predicado mensajes así. La Biblia no solamente es cómo tener confianza y no tener una baja autoestima. No, la Biblia nos habla de un Dios vivo y verdadero, que es Rey de la vida, Rey de reyes, Señor de señores,
que viene a amar a su pueblo, a buscar un pueblo santo y que quiere transformar nuestras vidas para que experimentemos su propósito y su voluntad. Por eso es importante congregarnos, no dejar de congregarnos, ser fieles a Dios, porque la vida se trata de Él y hay una eternidad. Y dice que esto sucederá, ¿cuándo? Dice el versículo 10, el día en que venga. ¿Para qué viene el Señor? Para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que dimos. ¿A qué viene el Señor? A ser glorificado por su pueblo. Por eso en la alabanza cántale al Señor con todo tu corazón, alábale, porque ¿cómo quieres alabarle en la eternidad si aquí en la tierra no le alabas? Alábale al Señor. Y en 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. El ladrón, ¿a algunos le han robado? ¿Se han metido a su casa? Levante la mano. A mí también. Y ya los puse con coraje a todos, porque a todos nos enoja que nos pase algo así injusto, que alguien tome algo que no es de ellos y que es horrible. Pero dice, el ladrón no te dice, oye, el jueves a las 3 de la mañana y te caigo. No, el ladrón no te avisa. El día del Señor vendrá sin aviso. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. ¿Alguna vez ha tronado en la noche? ¿Alguna vez has estado en una tormenta donde se oyen los truenos, boom, boom, pero que hasta retumba y dices, wow, es el fin, ¿no? Me acuerdo que ha sucedido así que dices, pero qué bárbaro, hasta te sobresalta el corazón y sientes tu pequeñez en medio de los relámpagos y los truenos en el cielo. Dice, con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, iglesia, ¿qué nos dice Dios? ¿No deberían vivir ustedes con devoción, con entrega a Dios, con santidad, siguiendo una conducta santa, apartándose del pecado, apartándose del mal, cuidando lo que escuchan tus oídos, la música que escuchas, lo que tus ojos ven, al lugar a donde tus pies caminan, lo que tus manos hacen, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a la gente de tu alrededor? ¿No deberían ustedes vivir con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando? ¿Cómo debe vivir el cristiano? Esperando ansiosamente la venida de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. ¿Alguno de ustedes no había escuchado este versículo bíblico? Tremendo, ¿verdad? Y dice, pero según su promesa, nosotros, los que somos de Cristo, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita, ¿qué? La justicia. Por eso estamos aquí esperando. Hermano, esta es la mentalidad. No solo voy a la iglesia porque me trae mi papá, voy a la iglesia porque me trae mi mamá, voy a la iglesia porque me trae mi vieja, voy a la iglesia porque si no se me arma el pleito en la casa. No, vivir para Dios, porque vivimos sabiendo que hay un fin del mundo. ¿Y sabes qué? A lo mejor te atropellan esta semana. Espero en Dios que nunca te pase eso. Y se acabó, ¿no? Se acabó, ahí se te acabó la vida. No, pues Cristo todavía no vino, no, pero tu vida ya se acabó. ¿Y cómo estás con Dios? ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva? Vamos a resumir lo que hemos visto. Número 1, ¿qué vimos en estos versículos? El Señor Jesús se manifestará desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Estamos, iglesia? ¿Leímos en su palabra que sucederá eso, sí o no? Sí. Segundo lugar, los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, con un cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con ellos y con Cristo, y nuestro cuerpo será revestido de inmortalidad y de incorrupción. ¿Ok? La venida de Cristo. Imagínate que Cristo venga esta noche y que experimentemos eso. Que Cristo venga esta semana. ¿Y cómo te encontró Cristo? No, pues estaba escuchando Luis Miguel, la Incondicional. Que no digo que sea pecado, ¿no? Pero ¿qué estabas haciendo? No, pues estaba ahí dándole al pasito duranguense en la fiesta. ¿Qué estaba haciendo? Que estaba viendo la serie de Netflix, ¿no? No se trata tampoco que uno esté sin hacer nada, sino que tomemos decisiones sabias en nuestra forma de vivir. Dice que seremos transformados. Número 4, Dios hará justicia y traerá juicio sobre la humanidad y la maldad. Vimos eso, ¿verdad? Dará descanso a su pueblo y será admirado y glorificado por ellos, y la tierra será destruida con fuego. Y número 5, los que estamos en Cristo estaremos para siempre con el Señor. Y dice la Biblia que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, se menciona en este pasaje. Puede ser una alusión a la presencia de Dios. Se habla en
en el libro de Apocalipsis que bajará la nueva Jerusalén, donde estaba el templo donde Dios moraba. Y esto en Isaías 65, 17 y 66, 22 se habla de un cielo nuevo y tierra nueva, que es lo que el apóstol Pedro comenta en 2 de Pedro capítulo 3. Y dice en Apocalipsis 21, 5, yo hago nuevas, ¿qué cosa? Todas las cosas. Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ahora, 7 cosas que no habrá más, de acuerdo a la Biblia, en el cielo nuevo y tierra nueva, en la presencia de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 21. Dice que no habrá mar. Ay, tan bonito, en el mar la vida es más sabrosa, hermano. No, en el sentido que el mar es bravo y es peligroso. ¿Alguno de ustedes ha estado en una tormenta en el mar? Levante la mano si ha estado en una tormenta. Ahí está nuestro hermano Isaías, que estuvo en Europa y otros lugares. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo? Dice, nos da miedo, ¿verdad? Estar en medio del mar embravecido. ¿Cuánta gente ha perdido la vida en el mar? Muchísimos. Por eso dice en Apocalipsis que el mar entregó a sus muertos. Entonces dice, lo que está diciendo es que no habrá peligro. Ay, me voy a ahogar. Ay, esto es peligroso. No habrá mar, no habrá muerte, no habrá llanto. Bueno, ahí sí hay un llanto de un niño que está llorando. Los niños están arriba en su clase. No habrá, ves que estamos todavía en la tierra, no estamos en el cielo. No habrá mar, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá maldición, no habrá noche, las cosas malas que pasan en la noche. Es muy bueno para salir a correr y hacer ejercicio, que te tiren en una colonia peligrosa a las 2 de la mañana y vas a ver cómo corres. La condición física que no tenías, la sacas. ¿Sí? No habrá mar, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá maldición, no habrá noche. Gloria a Dios. Entonces, en resumen, el mensaje que vimos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 es que vive tu fe. Número 1, con la firme expectativa que Cristo volverá. Espero que este mensaje te haya puesto en sintonía con Dios, que te haya recordado que el estar aquí en la iglesia no solamente es venir a escuchar un mensaje bonito o aprender de Dios, sino recordar que Cristo ha prometido que Él va a regresar un día por su pueblo y que va a regresar por aquellos que están viviendo en su voluntad, que han sido salvos por la gracia y que están buscando agradar a Dios. Vive con la firme expectativa que Cristo volverá y con la confianza de la vida eterna que Dios promete. Si has entregado tu vida a Cristo. Si no has entregado tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. ¿Qué esperas? Yo quiero que oremos a Dios y que medites qué habló Dios a tu vida hoy. ¿Cómo está tu corazón? Si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde iría tu alma? Y si tú no has entregado tu vida a Cristo nunca, hoy puede ser el día de salvación que le dices, Señor, sálvame, perdóname. No se trata de religión, de una iglesia, de una institución, sino de que te arrepientas de tus pecados y creas que Jesús dio su sangre para salvarte y que Él te ama y que puede rescatarte. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios y estás viviendo tu vida en la carne, en pecado, en el mundo, y Dios te habló hoy que te pongas a cuentas con Él, que vivas para Él, creo que es tiempo que le digamos, Señor, perdóname por perder el tiempo en cosas que quizás son importantes, pero no son lo más importante, que eres tú, Señor. O perdóname por poner mis ojos en lo que no da vida, porque solamente tú das vida, Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Así como estamos, ora en tu lugar a Dios, dile, exprésate en tu corazón, dale las gracias, pídele perdón. Si hay alguien entre nosotros que hoy quieres entregar tu vida a Cristo y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero creer que tú viniste a salvarme y quiero de hoy en adelante seguirte, saber que tú vivas en mi corazón, Señor. Si hoy quieres entregar tu vida a Cristo, ahí en tu lugar sin pena, todos están orando, levanta tu mano en tu lugar allí y dile, levanta tu mano para saber quién eres a la distancia. No te vamos a hacer pasar, no te vamos a avergonzar, es entre tú y Dios, pero quiero que levantes tu mano en tu lugar para que alguno de los consejeros se acerque y ore contigo al final. Con confianza, si quieres entregar tu vida a Cristo hoy, levanta tu mano si no estás seguro de tu salvación y te gustaría hoy salir de este lugar habiendo orado a Dios, clamado a Dios por salvación. ¿Alguna persona? Con confianza, hazlo. Hay una persona aquí, gloria a Dios. Gloria a Dios, querido hermano. Gracias por esa mano levantada. Al final va a pasar alguien contigo para orar contigo, para orar por ti.
Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por cada persona que se arrepiente. Habrá otra persona. Si todos somos salvos, gloria a Dios por esa vida, esa persona. Le damos la gloria al Señor que hoy va a entregar su vida a Cristo. Si Dios habló a tu corazón, querida iglesia, y hay algo que tienes que ponerte a cuentas con el Señor, levanta tu mano ahí en tu lugar y dile: Señor, hablaste a mi vida, gracias. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levanta tu mano sin pena, dile: Señor, gracias por hablar a mi corazón. Sé que tengo que vivir alerta a tu venida, Señor, vivir para ti. Dios les bendiga a todos los que levantaron sus manos, que el Señor sea con ustedes. Padre bendito, gracias te damos por este momento, por la vida que hoy quiere manifestar, que quiere seguirte y entregar su vida a ti. Haz una obra hermosa en el corazón de él, Señor. Y por cada vida que ha manifestado el deseo de servirte y buscarte, trabaja, Señor, en ellos y en cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad y por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo de cena del Señor que vamos a tener, recordando tu muerte y tu resurrección, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, reconociendo que solo por tu gracia estamos de pie delante de ti, que somos indignos, inmerecedores. Señor, que llegamos a ti muchas veces con manos sucias, Señor, de saber que te hemos fallado. Pero te damos gracias por la posibilidad de arrepentirnos, de clamar a ti, de pedirte perdón, de poner los ojos en Jesús con el deseo de agradarte y servirte, Señor. Limpia nuestra vida de todo pecado. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús.